Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a explicar cómo aprovechar y sacar el máximo del sistema de combate automático. Qué configuraciones usar en cada clase, qué conjuntos usar, qué Paragon, todos los detalles. Pero la parte de la polémica lo vamos a dejar para el final. El sistema de combate automático es el sistema legal que te da el juego para que tu personaje ataque y se mueva solo, con el fin de ganar experiencia, juntar materiales y subir de nivel para la gente que tiene poco tiempo. Y está disponible desde el nivel 60, es decir, cuando pasan toda la parte de la dificultad normal, que es casi completamente el tutorial del juego, con la parte de la historia. Pueden acceder a él de la siguiente manera. Van a entrar acá en esta opción que tienen a la izquierda con un tiempo, y acá van a tener dos cosas: batalla automática y activar bendiciones. Activar bendiciones sirve para conseguir equipo de mejor calidad, para conseguir nuevas esencias que nos faltan y para conseguir esencias de otras clases. Esta última opción es una caída extra de legendarios. Eso quiere decir que si un esbirro tira un legendario y tienen la suerte que se activa esta opción, va a ser otro legendario aparte para la clase que ustedes elijan. Este se recarga 1 hora por día y el máximo que se acumula son 7 horas. Y una vez activada, para volver a desactivar tienen que esperar 5 minutos. La batalla automática es para deambular por el área y matar los enemigos. Cada sesión dura hasta 60 minutos con 24 horas disponible por semana. La configuración se puede modificar en el menú de control. Estas 24 horas semanales se recargan el día lunes. Para personalizar el sistema tienen que ir a la parte de opciones donde dice control. Aquí tendremos tres opciones. En el primero vamos a tener la opción de vibrar cuando el costal está lleno. Este es para los celulares y va a vibrar cuando se nos llena la mochila con chatarra. Yo en verdad cuando voy a usar este modo lo desactivo porque es muy molesto, pero es porque yo también ya tengo todos los casilleros a nivel 30. No es que necesite mucha chatarra. Pero imagino que la mayoría van a poner a mirarse una película, hacer otra acción, y tener el celular vibrando cada rato es bastante molesto, así que yo directamente desactivé esta opción. Si ustedes van a estar pendientes del celular ahí haciendo otra acción, escribiendo, leyendo, y van a vender los inventarios cuando se llene, usando la mascota o yendo a entregar el bestiario, porque eso también es importante, van a juntar las esencias a medida que va funcionando el sistema. Esto es especialmente importante para sacar el legendario del día, que pueden sumar al video de la rutina semanal que hicimos. Esto es muy importante para sacar las gemas y los legendarios. En este caso vino 3, pero es porque tenemos activado el sistema de bendiciones. Lo voy a pausar porque no quiero seguir usando el tiempo. Para complementar la parte de la vibración que estamos hablando, ya va a ser según su necesidad. Para eso tienen que ir a la pestaña donde dice general y acá pueden elegir la calidad de los objetos que van a juntar. Pueden activar todo si quieren juntar toda la chatarra que caiga, pero si solamente quieren los raros, desactivan estas dos opciones y solamente va a juntar los amarillos. Esto le va a servir cuando van a estar lejos del celular. Pero recuerden que este es un método de ayuda, no significa que va a ser ultra eficiente para juntar chatarra. Es más, si ustedes solamente suben de nivel con este sistema, van a encontrarse con el problema que le va a faltar bastante chatarra para subir su equipo a nivel 30. Ahora vamos a explicar cómo funciona este sistema. Lo primero es encontrar una zona donde tenga mucha densidad de monstruos. Lo segundo es ir y activar el sistema. Acá nos explica las reglas y le damos a aceptar. Como ven, el personaje se va moviendo solo y implica que este personaje, que es un druida de invocación, tiene mucha más velocidad de movimiento, cosa que va a ser muy importante para este sistema automático. Esta es la mejor configuración para druida, para este combate automático, porque con los lobos ya se mueve a una velocidad muy alta y los ataques básicos son muy rápidos. Ahora, este sistema lo pueden hacer individual, pero es mucho mejor hacerlo en grupo de 4 personas, e incluso ahora van a encontrar mucha gente buscando grupo para esto, para que sea mucho más fácil
cubrir una zona mucho más amplia, sacar más legendarios, sacar más gemas normales, porque las diarias solamente se consiguen en grupo de 4 personas. Si yo no muevo nada, el personaje va a seguir así una hora. Cuando se termina esa hora y no hacemos nada, el personaje va a quedar parado como si estuviera ausente, como pasaba antes. Si dejan mucho tiempo ausente, puede recurrir que aparezca el veneno abajo y los mate. Este sistema evita la aparición del veneno. Y si tienen su inventario lleno, pueden hacerlo de manera automática vendiendo la mascota sin evitar que el personaje se detenga. Solamente usen la opción de descartar. Obviamente tienen que tener un familiar con esa opción y ya va a ir a vender. Ahora, ¿qué pasa si ustedes juntan todas las esencias? Es decir, quieren ir a reclamar el bestiario. Para eso sí tienen que cancelar el tiempo y se van a ir al bestiario a vender. En este mapa lo tenemos bastante cerca. Entregarán sus esencias, reclamarán sus legendarios y volverán a activar. Como ven, el tiempo se vuelve a poner 60 minutos. Eso es la ventaja que tienen si están pendientes, porque si dejan una hora seguramente se van a olvidar, pero si están en grupo igual eso no pasa mucho, porque no se van a morir, las otras personas van a seguir matando y se van a acordar y volver a poner el sistema automático cuando se acuerden de su celular o de su computadora. Ahora, no se preocupen por los legendarios que caen, no es necesario que estén cortando el sistema cada rato para poder levantarlos, sino que los legendarios están un tiempo en el piso y después todos los legendarios le va a llegar por el correo. Le voy a mostrar acá porque yo estuve reclamando los legendarios, aparte de los materiales. Esto se consigue cuando hay un evento de zona, un evento celeste. Pero acá tienen todos los legendarios que me llegó por estar usando el sistema. También gemas normales y muchos legendarios. Tener los dos sistemas activados es una buena forma de conseguir los nuevos legendarios. ¿Dónde pueden usar este sistema? Bueno, es muy importante que ustedes tengan el control del lugar donde están, porque si hay varias personas con diferente grupo haciendo uso del sistema, su experiencia y la cantidad de objetos que consigue se va a ver perjudicada. Así que es importante buscar un lugar donde no esté en uso. Hay varios lugares, por ejemplo, en el nuevo mapa tenemos esta zona, también esta de aquí, pero hay muchas paredes. Entre 4 personas estaría bien. Después hay un punto que es aquí, que también es muy bueno. Acá también. Este mapa lo que tiene es que tiene mucha regeneración de monstruos y que no es muy conocido. Uno de los más conocidos y más usados es el bosque de Sharbal en este punto. Prácticamente porque es un cuadrado estas dos partes y tiene muy buena regeneración de monstruos. Pueden ver que acá hay varias personas con el sistema automático activado. En campos de mimbre, en la parte del bosque de Sharbal, también hay muy buena densidad de monstruos y nadie lo usa. Incluso ya nos cayó un legendario que era un élite naranja. Recuerden que cuando matan ese élite el primer día tienen un legendario asegurado. En el desierto, en el mar de Shazar, van a tener esta zona que no sé de cómo está libre, pero tiene una muy buena densidad. También van a tener esta zona de dominio terror y este cuadrado que hay muchos asaltantes en esta zona y se regenera muy rápido. En biblioteca van a tener la zona de este cuadrado que es muy popular y después tienen la zona de las 4 habitaciones que es la sala de la transmutación. Si van a usar con 4 personas, inicien el modo automático en el centro. O si no, pongan una persona aquí y una persona aquí y otra aquí. Y ahí activen el modo automático, va a cubrir toda la zona. Punto de tormenta van a tener esta zona y también la zona de los cangrejos que se encuentra cerca del barco. Es esta. En el cementerio tendrá la zona del medio y tienen que activar frente de la estatua. Tundra congelada tienen la zona de hielo que se encuentra aquí. Después tienen una acá. Y después tienen la zona de la ruina de Sequerón. Uno de los ancestros no es mi mapa favorito, pero las zonas que tienen aquí son esta parte y esta en cavernas de la penitencia. En el mapa de Byfelen van a tener esta zona de los humedales del norte y después esta zona. En el mapa de Valoria y Bosque Oscuro, completamente descartado para esto, hay muy poca densidad de monstruos. En Tierras Temibles del sur van a tener esta zona de Cárcel Desolada y esta zona que suele estar ocupada, que se encuentra aquí abajo en los altos, tiene muy buena densidad de monstruos y generalmente suele estar bastante ocupada. Acá creo que activó el modo automático y se fue a dormir. Porque cuando se termina la hora, bueno, tu personaje deja atacar y obviamente va a morir.
Monte Sabaín no es muy buena la densidad de monstruos que hay, pero acá hay bastante regeneración. Y después tenemos acá que antes se usaba mucho hasta que debilitaron esta parte y se comenzó a usar este lugar de las escaleras, que en toda esta parte hay muy buena regeneración. También aquí hay mucha, pero lo que pasa en esta parte es que hay un jefe que cualquier persona puede venir a activar. Es decir, que si 4 personas están haciendo agricultura automática en esta parte y viene alguien y activa el jefe los va a matar. A menos que sean personajes suficientemente fuertes para poder matar a este jefe en modo automático, cosa que también tiene efecto de control, daño de zona, y si alguien lo activa será muy molesto. Los monstruos de aquí también tienen bastante habilidades especiales, así que no sé, sería un poco molesto. Vamos a activar el modo automático y vamos a ver cómo se comporta frente al jefe. Parece que lo va a poder matar fácil o... Vamos a ver, se cura automáticamente. Parece que mi personaje sí lo va a aguantar. Así que es posible que 4 personas sí lo aguante. Pero tiene mucha vida. Esto va a tardar mucho con el modo automático. Ahí ya está, ya le queda un 10%. Y sí, el modo automático sirve para matar a este jefe. En Reino del Terror este mapa es bastante amplio, pero mi zona favorita es Bosque de la Miseria. Y en Corona del Mundo... Aquí tenemos un montón de ubicaciones. Acá en el cráter de la destrucción tenemos también en los tronos de cadáveres. Toda esta zona es muy buena. Y esos serían los mapas. Ahora la pregunta es si pueden usar en eventos, por ejemplo, en Fisuras del Terror. Pueden usarlo, pero recuerden que el personaje se mueve como si fuera un cuadrado y no se aleja mucho de esto. A veces en algunos mapas no hay tanta densidad de monstruos. Por ahí en la parte de la biblioteca, cuando toca Fisura del Terror en este mapa, en esta parte hay mucha regeneración. Pero va a ser solamente para juntar y van a tener que cancelar el efecto para ir tras de los pilares. Sobre los conjuntos verdes que pueden usar con esto, tienen que usar lo mismo que llevan en su configuración para este sistema. En mi caso, como es la build de druida de invocación, estoy llevando el conjunto de flagelante y 4 piezas de B2. Pero, como ven, mi velocidad de movimiento es un 56% gracias a tener los lobos al lado mío. Esto es por habilidad y por legendario. ¿Cómo podemos hacer esto con otras clases? Usando 2 piezas de Izatar vamos a conseguir obtener 30% de velocidad cuando derrotamos a los enemigos. Esto va a servir principalmente a la gente que recién está comenzando, subiendo a nivel su personaje y no llega a las estadísticas de velocidad suficientes. Los métodos de correr más rápido por habilidad recién se activan cuando el personaje se activa a pegarles a los esbirros. No significa que va a estar activando todo el tiempo para correr hacia ellos. Así que por fin Izatar tiene una función importante en este juego. Y en gemas legendarias también hay mejores que funcionan para este sistema. Por ejemplo, las que producen un efecto de habilidad amplio o simplemente lanzan habilidades cuando causamos daño. Esto lo pueden poner como gema auxiliar, no es necesario que lo tengan subido. Por ejemplo, firmamento dorado que lanza los fragmentos de viento, bóveda tormentosa, cadena de relámpagos, camino predestinado. Cadena de relámpagos especialmente es la mejor porque encima va a activar todas las otras gemas que se activan cuando infligís daño. Fragmento de fuego estelar, y también hay varias de 2 estrellas que producen una explosión, como por ejemplo esta, y fragmento de volatilidad. Eso es si quieren hacer un armado muy específico para esto, para incrementar más el daño cuando dejen en combate automático, pero tampoco no es necesario que estén cambiando todas sus gemas para mejorar esto. Como está su personaje ya alcanza. Por ahí, para los que están comenzando, sí les recomiendo que pongan 2 piezas de Izatar. Y pueden poner 6 piezas de impulso de B2 para conseguir el efecto de curación para recargar la vida, especialmente para las clases que no tienen un método para recargar su vida. Dejen el familiar en combate automático. Con el sistema de Paragon les recomiendo que usen la propia de cada configuración de cada clase. Y la que se suele poner para los que son recién principiantes, que están subiendo chatarra, que están subiendo configuración, es la rama del exterminador con estas habilidades y con el temporizador alto. Y habilidad de sobrecarga o para rayos. Para más defensivo le ponen benefactor. Pero estos consejos de habilidades legendarias para los principiantes. Para los que ya están avanzados, usen la propia de su configuración. Y la configuración para cada clase lo vamos a hablar de manera rápida, pero yo en la descripción del video le voy a dejar el link para cada una. Para el bárbaro funciona bien la de remolino porque tiene robo de vida y también una de ataque básico automático.
Para el mago van a elegir la de tormenta porque tiene daño a zona y tiene los misiles automáticos. La de cazador de demonios, la clásica de acribillar, funciona muy bien. Para el monje, cualquier configuración de báculo o de daño a zona o de invocaciones también funciona muy bien. Para el cruzado van a usar la configuración de caballo con daño de zona. Van a conseguir mucha velocidad de movimiento y mucha limpieza. Con el nigromante van a usar la de invocación. Tiene una ventaja impresionante esta porque como el sistema mueve a su personaje y las invocaciones atacan automáticamente, van a ir limpiando todo y cubren un área mucho más amplia que los otros personajes. Con el caballero de sangre pueden usar la de los vampiros que usamos anteriormente para esto. Hay que hacer un punto aparte con esta configuración porque los vampiros consumen vida y si ustedes tienen otro grupo encima del suyo no van a poder recargar la vida por más que tengan la vida al 50% con las pociones. Es muy bueno porque los vampiros también son inteligentes, pero tienen que tener el lugar solo para ustedes o para su grupo. Si no es así, van a usar esta que tiene mucho daño de zona. Con el Tempest yo prefiero la navegación rodante que es giratoria porque salta a los enemigos y se mueve mucho más rápido con este sistema. Con el druida vamos a usar el que les estaba mostrando en este video, que es la configuración de invocaciones, que tenemos mucha velocidad de movimiento y un ataque muy rápido. Y ahora quiero saber la opinión de ustedes sobre este sistema. ¿Le parece bien o le parece mal? Justifique su respuesta en los comentarios antes de escuchar la mía. Por un lado me parece bien para la gente que es muy casual, que casi no tiene tiempo para juntar las esencias y las gemas, así que le viene muy bien para mantener el personaje al día con toda la rutina semanal que voy a poner al final de este video. Ahora los puntos negativos que yo leí es que el juego se va a llenar de cuentas secundarias para hacer agricultura del platino y que va a haber colas más largas porque todo el mundo va a estar con este sistema y no va a estar activo. Primero que la gente que ya hacía eso ya usaba su sistema o lo hacía con el nigromante o lo hacía con programas externos. Así que solamente le estás dando a la gente que no tenía tiempo y que jugaba de forma legal, por así decirlo. Y en ese caso el sistema no es el problema, el sistema de combate automático, sino que el sistema es el no hacer nada contra la gente que rompe las reglas. Creo que ese es el punto que a la gente le molesta porque gracias a este sistema va a poder usarlo mucho más fácil. Creo que este mes vamos a ver los resultados, vamos a ver si hay más incremento de platino en el mercado haciendo la suba de los precios, si hay más gente jugando este juego o si hay más gente dejando. Si bien sí se devalúa un poco el esfuerzo real, pero como hay mucha gente que dice que va a ser la muerte del juego, que esto elimina bastantes juegos, yo no encontré ningún dato específico de esto que haya eliminado ni dado la muerte a algún juego. Es más, uno de los pioneros es Mu Online y le funciona bastante bien. Le dejo el video de la rutina semanal y ahora ya tienen el video del sistema automático para sumarlo. No se olviden suscribirse, dejar su me gusta y cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.